Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. El pasado lunes nosotros tuvimos una rueda de prensa, lunes 29. El día anterior se habían producido las elecciones de Venezuela. Los resultados entonces aparecieron en la prensa dominicana el lunes temprano. En la rueda de prensa, una periodista me hizo una pregunta primero y luego otro periodista. Vamos a escuchar la primera pregunta que me hizo una periodista del periódico Hoy. Entonces, nosotros, después que ustedes escuchen la pregunta, van a oír mi respuesta, pero voy a hacer algunas aclaraciones en torno a la respuesta que hice, para que los amigos y amigas que siguen las cosas que subimos, que enviamos por las redes, puedan entender con más claridad qué quisimos decir nosotros, atendiendo a lo que siempre hemos dicho, porque hemos sido coherentes. Nosotros tenemos que saber una serie de cosas que voy a explicar ahora, pero vamos a escuchar la pregunta de ella y la respuesta que le voy a dar. Ustedes verán que la vamos a interrumpir para explicar. Oigamos la pregunta. Fortunato, me gustaría saber la posición suya sobre lo ocurrido el día de ayer en Venezuela. Se quedó Nicolás Maduro, algunos entienden que es un gobierno dictatorial, la mayoría de los países consideran que ha sido ilegítimo su nueva elección. Entonces nos gustaría saber usted, con esa experiencia que tienen de verdad, de apoyo, de respaldo a lo que es su gobierno constitucional, su posición al respecto. Mira, nosotros respetamos las informaciones que se han dado con relación al triunfo de Maduro, porque no tenemos pruebas de lo contrario. Ahora, en un país como Venezuela, que después de la caída de Marco Pérez Jiménez vino un gobierno democrático como Rómulo Betancourt, y que después vinieron gobiernos como Carlos Andrés Pérez, que hicieron su agosto en Venezuela cuando la época del desarrollo de la explotación del petróleo, y que no supieron aprovechar y provocaron la llegada de Chávez, de un soldado. Después que ese gobierno se ha mantenido tanto tiempo y tiene relaciones con países contrarios a los Estados Unidos, es muy difícil que en una época del algoritmo, por ejemplo, con relación a lo que ella me preguntó, esta parte de la cual le hablé desde los datos que habíamos recibido de que Maduro había ganado, hasta donde hablamos del algoritmo, hasta ese punto debo explicar lo siguiente. Lo que quise decir era, primero, que para uno opinar acerca de un caso como eso, tiene que partir de los datos que tenga, la objetividad. Y el dato que teníamos era que Maduro había obtenido un 51% hasta ese lunes a las 9:40 por ahí, cuando me hicieron la pregunta. Todo lo que iba a ocurrir después lo íbamos a ver a partir de lo que estamos planteando, que es que en un país donde, como consecuencia de una corrupción de los gobiernos democráticos, entre comillas,
que vinieron después de la caída de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, después que eso ocurrió y sube un poder militar encabezado por Chávez hace aproximadamente unos 25 años, y Chávez tiene relaciones con otras grandes naciones como China, Rusia, Irán, y lo respaldan grandes naciones de América o tienen relaciones con ellos, como el caso de Brasil, como el caso de Colombia, como el caso de México. Está afianzado en el poder, pero además de eso, estamos en una época donde las elecciones son viciadas a través de los llamados algoritmos, donde los que manejan bien esa técnica de desviación de resultados finales pueden hacer que se vuelque a su favor el resultado de unas elecciones. Los grupos opositores, en este caso de Maduro, que es una continuación del régimen de Chávez, si iban a ir a unas elecciones tenían que saber la fuerza de ese gobierno, que es un gobierno que tiene muchos años en el poder y que se ha preparado para retener el poder, y la oposición se prepara para conquistar el poder. La oposición tiene que saber con quién se va a enfrentar. Y a la hora de que se produzcan los resultados, nosotros entendemos que ya esa oposición tenía que tener planificada qué hacer. Si las instituciones jurídicas electorales que van a decidir posteriormente sabemos que corresponde al régimen de turno, o no voy a las elecciones o lucho para que las elecciones se celebren en base a requisitos que nosotros vamos a exigir, que nos permitan, como ocurrió aquí en las elecciones municipales del 2020, se suspendieron porque lo que estaban vigilando el proceso mediante el cual podían salir adulterados los resultados, se dieron cuenta que iban a salir adulterados y mandaron a parar las elecciones. O sea, la parte opositora al régimen de turno se preparó para evitar que realmente le ganaran por fraude. Recordemos eso. Vamos a seguir escuchando la respuesta que le di directamente a la periodista, que ahora estoy aclarando, y continuaré aclarando hasta que le pueda demostrar a ustedes, a mis compañeros y a los que me escuchan siempre y me ven, que nosotros buscamos que haya un espacio, como voy a explicar, donde la soberanía del pueblo, el pueblo la respalde, luchando por crear las condiciones para que en ese país donde esté esa soberanía, donde quiera que esté esa soberanía, el pueblo se prepare para que todo el movimiento democrático sea en base al cumplimiento de la ley, a educar en constitución y las leyes que tienen que ver con el manejo de la democracia representativa en este caso, para que piensen y sepan que hasta que el pueblo no sea educado para depurar antes de votar, no se puede lanzar a unas elecciones con un régimen fuerte como el que hay en Venezuela. Hay que crear esas condiciones. Vamos a escuchar la respuesta que le di. Nosotros rogamos a Dios porque ese país dé un salto a la democracia y al respeto al voto del ciudadano. A esa soberanía popular hay que abrirle un espacio de honestidad en todos los pueblos para que podamos tener una democracia constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto.
Cuando hablamos de que para respetar la soberanía hay que abrir un espacio democrático donde el pueblo se prepare para vivir en democracia, estamos diciendo que hay que educar al pueblo, repetimos, en cuanto a los planteamientos fundamentales de la Constitución para fines electorales y las leyes. Por ejemplo, en todo un país soberano, el Estado y todas las instituciones políticas tienen que ponerse de acuerdo para educar a la población a aprender a votar, por quién votar y para qué votar. Por ejemplo, ¿para qué sirve un diputado? ¿Para qué sirve un regidor? ¿Para qué sirve un senador o senadora? ¿Cuál es la diferencia entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial? Preparar a la gente para que la gente no se deje engañar. La gente en Venezuela tiene que saber si le convenía seguir el régimen de Maduro o si le convenía seguir el régimen de la oposición. Ese trabajo hay que hacerlo. En ningún momento se puede hacer otro trabajo que no sea la preparación cívica, ética y moral del votante, para que no vaya a elegir personas que vayan en contra de la democracia y en contra del pueblo. Vamos a ver una pregunta que me hace otro periodista ahora. Vamos a escucharla para al final de la pregunta que él me hace, hacerle la última aclaración a ustedes para que entiendan cuál es el propósito de la Fundación de Militares Constitucionalistas, una fundación que defiende la democracia dominicana, que está en contra de lo que es la invasión a los pueblos. Cuando concluya la pregunta que viene, voy a explicar todo eso a los fines de que nos edifiquemos realmente en qué es lo que hay que hacer desde nuestro punto de vista, tanto en Venezuela como en cualquier país del mundo, que no es la invasión. Vamos a escuchar la otra pregunta del periodista. Adelante. Entonces, ¿Maduro ganó o se quedó? Lo que leí en el periódico hoy dice que ganó. Si ganó ese gobierno con un ejército a su favor y un pueblo que señala los resultados electorales que lo apoyó, difícilmente podrán sacarlo. Porque la única manera de sacarlo que no sea por una revolución o una guerra es la elección. Y ya las elecciones están diciendo cuánto ganó. ¿Qué hay que hacer ahora? Aceptar o demostrar lo contrario. Tal como le estaba explicando, ustedes escucharon que es lo que él me pregunta. Le hemos dicho que es muy difícil que un régimen que esté bien aposentado, bien plantado, como está el de Maduro, las cosas se puedan obtener fácil. Ya se celebraron las elecciones. Entonces, ahora, ¿qué hacer? En ese qué hacer, tenemos que cuestionarnos. ¿Fue conveniente lanzar al pueblo de una vez a las calles? ¿O era conveniente recurrir a los organismos institucionales encargados de ser los árbitros electorales? Sabemos que están bajo la dirección y control del régimen. Bueno, pues debimos de habernos, entendemos nosotros, o nos abstenemos o forzamos a ese régimen a que las instituciones que van a participar como árbitro de las elecciones sean conformes a la ley. Es un pleito que había que echarlo. Y ahora hay que echar el pleito ante esos tribunales. Nosotros entendemos que finalmente no será conveniente que se pida una intervención militar. La intervención militar va contraria a los principios nuestros establecidos en el artículo 3 de la Constitución de la República. El artículo 3 de nuestra Constitución establece claramente que el principio de la no intervención constituye una norma invariable en la política internacional dominicana, decimos al final del párrafo.
porque cada país va a defender su soberanía. Nosotros tenemos un principio que es el principio de la no intervención. Nosotros no estamos de acuerdo con que ninguna nación invada a otra, intervenga a otra. Que el grupo que señala a los Estados Unidos que ganó por ese grupo, entonces tienen derecho a que pidan una intervención. No, aquí en el año de 1965 se formó un gobierno de 2 o 3 días con la finalidad de que ese gobierno legitimara un llamado a una intervención. Ese gobierno fue el que se formó el 28 de abril de 1965, que lo encabezó el coronel de la Fuerza Aérea, Pedro Bartolomé Benoit, y que lo encabezó junto a un coronel del ejército, Casado Saladín, y uno de la Marina, capitán de navío, en ese entonces, Olgo Santana Carrasco, para pedirle a los Estados Unidos que invadiera. Ahora la invasión que se hizo a la República Dominicana en ese momento surtió un efecto que no sea el efecto de multiplicar los muertos. Tanto del momento que ellos llegaron hasta el momento en que se firmó el Acta de Reconciliación Dominicana y el acto institucional, y que se puso un gobierno provisional, un gobierno que después estaba funcionando y traicionaron a los constitucionalistas cuando lo atacan el 19 de diciembre en el Hotel Matún para eliminarlo también, después de haberlo hecho el 15 y 16 de junio, que se habían comenzado las negociaciones. ¿Qué garantía tiene una invasión? ¿Qué ha ganado Rusia con invadir a Ucrania? Que no sea detener las pretensiones de la OTAN, que no sea que muchos productores de armas y todos esos pertrechos militares hayan ganado miles de millones de dólares, como decía el profesor Juan Bosch cuando hablaba del pentagonismo sustituto del imperialismo, que escribió con relación a la guerra de Vietnam. Él decía que aunque la guerra de Vietnam tuviera 2 pulgadas de oro en todo el territorio, no le dejaba el dinero que dejaba la producción de armamentos y de pertrechos militares, que se persigue en el mundo, que suframos más, que tengamos cada vez más víctimas en los pueblos. Nosotros entendemos que, por ejemplo, la alta dirección eclesiástica que conforman los obispos de este país hicieron bien en pedir diálogo. En este momento va el diálogo, van las negociaciones. Aquí hubo unas negociaciones que se hicieron en 1994, donde se le quitaron a Joaquín Balaguer 2 años. Y hubo que hacer elecciones en el 96, porque del 94 fueron viciadas. Y ahí fue que tuvo la oportunidad el PLD de llegar al poder, que aunque incurrió en muchos errores que hemos señalado, por lo menos no se intervino militarmente en la República Dominicana. ¿Qué se ha ganado, repetimos, con Ucrania? ¿Qué se ganó en Afganistán? ¿Qué se ganó con la invasión a Irak? Las invasiones a los pueblos no le convienen. No es verdad que los norteamericanos van a llegar o la ONU, los cacos azules, van a llegar a Venezuela y van a someter de una vez al régimen de Maduro. Y si es verdad que lo demuestre la práctica, lo que nosotros entendemos es que van a haber muchos muertos. ¿Por qué? Porque los países que están a favor de Maduro van a tratar también de fortalecer la lucha en Venezuela. Lo que le conviene definitivamente al pueblo venezolano es darle cumplimiento a lo que plantean las Naciones Unidas y lo que plantea la OEA, que aunque sus incumbentes no sean lo suficientemente honestos y capaces para llevar a cabo la misión que le dan estos documentos, hay que aplicar lo que dicen estos documentos y esforzarlo. Y si no, sustituirlo por gente que tengan cerebro y que tengan también una coraza de responsabilidad y de riesgo para imponer de la manera que sea lo que se plantea en estos documentos. ¿Qué se plantea en estos documentos? Bueno,
nos dice, por ejemplo, que los Estados americanos consagran, dice el primer párrafo del artículo 1 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que los Estados americanos consagran en esta carta la organización internacional que han desarrollado para lograr un orden de paz, no de guerra, y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Esto es lo que tiene que cumplir y hacer cumplir la Organización de Estados Americanos. Afianzar la paz, la letra A del artículo 2, y la seguridad del continente. No es verdad que una intervención no le va a traer a Venezuela más inquietudes. Este es un momento de negociar. Hay que promover, como dice el Acapi TV, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Los militares y civiles constitucionalistas agrupados en nuestra institución llamamos a la unidad del pueblo venezolano, a la unidad que debe obtenerse mediante un proceso de diálogo nacional e internacional, donde las naciones del mundo se expresen, pero que nadie invada, sino que se expresen para buscar la fórmula de avenencia. Es mejor durar un año discutiendo cómo resolver el problema en paz en Venezuela que un año combatiendo. Son muchos los muertos, serán muchas las persecuciones. Todavía matan a Maduro, como algunos están planteando, pero va a surgir otro, porque es una cuestión sistémica. Hay una estructura formada ya para defender una tendencia ideológica. Entonces, o una tendencia de intereses por ambas partes. Para conciliar eso, tienen que exponer sus planes y propósitos y sus tendencias y todas lo que intelectualmente tengan los mejores hombres de ese país y del mundo para convencer que Venezuela, un país con la mayoría de las reservas del petróleo, de minerales, de agua dulce, un país que por todas esas riquezas que tiene, andan muchos países detrás de ella. Ese país merece la paz, merece la unidad, merece el bienestar, merece la democracia. Una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Esa es la tendencia que tiene que tener el mundo, no las invasiones. Nosotros estamos en contra de las invasiones, estamos a favor de la soberanía de los pueblos, estamos a favor de la paz. Y si queremos paz y desarrollo democrático, hay que negociar. La guerra no le ha dado al mundo las ventajas que le daría la paz. Hay que encontrar el camino de la paz. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.